A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. Y de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Verbum Domini. Let all the earth cry out to God. Aclamen al Señor tierra entera. Aclamen al Señor tierra entera. Shout joyfully to God. Aclamen al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Proclaim his glorious Canten praise. himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamen al Señor tierra entera. Let all on earth worship and sing praise to you. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para su nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor tierra entera. He has changed the sea into Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor tierra entera. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como se lo he dicho, han visto y no creen. everything that the Father Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, and I will not reject, y el que venga a mí no lo echaré fuera, because I came down porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. and this is the will of the Esta es one, la voluntad del que me ha enviado, that I should not lose, que no pierda nada de lo que me dio, but that I should raise it, sino que lo resucite en el último día. for this is the will of Esta es la voluntad de mi Padre, that everyone who sees que todo el que ve al Hijo y cree en Él have eternal life, tenga vida eterna, and I shall raise him. y yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini.
On the surface, there is a stark contrast En la superficie hay un gran contraste entre la primera lectura de hoy in the de Gospel los reading from Hechos de los John Apóstoles chapter 6. y la This lectura del chapter of Evangelio John's según San Juan, Gospel capítulo is 6. very important to Este us capítulo del Catholics Evangelio es muy because it's importante para commonly nosotros los known as the católicos, bread of pues life se le conoce discourse. comúnmente como el discurso Jesus del pan provides de us with vida. some of the strongest Jesús nos Eucharistic provee con teachings we can algunas de find las enseñanzas in the Gospel of eucarísticas Matthew. más sólidas que podemos encontrar And aquí. today's selection from Y en la selección de hoy del Jesus discurso del declares pan de himself to be vida, the bread of Jesús life. se declara a sí He says, mismo el "Whoever pan de comes to vida me will y never dice, hunger, aquel que venga a mí and nunca whoever tendrá believes in hambre, me y will aquel que never cree en thirst." mí nunca tendrá sed. He also says later in the reading, También dice más "This is adelante the en la will lectura, of the one y who sent esta me, es la voluntad del that I que me should not envió, lose anything que of what yo he no gave pierda me, nada de but lo that I que Él should me raise dio, it on the last day. sino que y lo For resucitaré this al is último the día. will of my Father, Pues that esta es la everyone voluntad de mi who Padre, sees the Son and que believes in todos los him que vean al Hijo may y have crean en eternal Él life, tengan vida and I should eterna, raise him on the last y day." yo lo resucite en el último día. This is a remarkable teaching from our Es Lord. una enseñanza notable del It Señor takes on an even greater que significance when we consider adquiere his own un mayor resurrection. significado cuando consideramos su resurrección. And yet the first reading Sin embargo, la primera lectura seems to de los suggest Hechos de los a severe Apóstoles parece persecution sugerirnos or severe solo una tribulation gran for the early church. tribulación para la iglesia Those who believe primitiva, in Jesus as the bread aquellos of que life, creen en Jesús como pan de or vida, even death. sino incluso la muerte. From a sheer worldly perspective, De una the church perspectiva meramente mundana, la iglesia parecería haber suffers fracasado, severe persecution at the pues hands sufre grave of their enemies. persecución a mano de sus enemigos. And yet it is amid such trying Sin times, embargo, es en medio de remaining faithful to tiempos the Lord difíciles and como his este que teachings permanecer and fieles al Señor y sus enseñanzas es incluso más reading from importante. Acts takes La place lectura de los immediately Hechos de los after Saint Apóstoles ocurre Stephen, inmediatamente martyr, después que San gives his Esteban, el life after being protomártir, stoned to da death su vida al ser in lapidado imitation of Jesus Christ. en imitación a Jesucristo. Prior to the martyrdom Y of antes Stephen, del martirio de the San church had Esteban, already been forming la herself iglesia ya había as a estado coherent body of formándose believers, como cuerpo one in coherente mind, de one creyentes de una sola who mente y shared corazón, everything in common. que compartía todo en común. Through the work of the Holy Spirit, Christians form a strong bond of En la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, los cristianos forman un fuerte vínculo entre ellos rich or poor. y las necesidades de todos se sacian Christians to prefer sin to importar si simply son ricos o pobres. in their own bubble, Hubiera so that they might sido una observe tentación the para los communion of primeros believers. cristianos permanecer dentro de su However, this propia profound esfera. experience of love Sin embargo, esta profunda experiencia de amor Spirit that is meant es to be un don del shared Espíritu with the Santo world. que debe ser Jesus compartido con el himself mundo. warned his Jesús disciples mismo to expect advirtió a sus persecution discípulos esperar proclaiming persecución the message of the gospel. por proclamar el As we Evangelio. see from the Acts of the Y como Apostles, vemos de los Hechos de it los does not take Apóstoles, long for our Lord's no words, demora mucho en his que las prophetic palabras del words, Señor, to sus come to palabras fruition proféticas, as the church den suffers fruto intense persecution al from sufrir la the iglesia very early profunda days. persecución, incluso desde sus primeros The años. most zealous persecutor Uno de los man perseguidores Saul. más celosos de He la does not iglesia fue un hesitate hombre to llamado enter the Saulo, houses quien of no Christians, duda en drag entrar a la out men casa and de los women, cristianos, and hand them to sacar the arrastrados authorities. hombres y mujeres y entregarlos para Saul is completely ser puestos devoted en prisión. to the destruction Saulo and está completamente eradication dedicado a la destrucción which y had erradicación begun de la iglesia recently que to acababa de empezar to recientemente spread throughout Jerusalem and Judea. en To the eyes Jerusalén of y the world, Judea. this would have A seemed los ojos del mundo esto a parecería defeat. haber sido un fracaso total para la iglesia. No mere human institution could withstand Ninguna such mera intense institución suffering humana and opposition podría soportar tan without intensa collapsing under the sheer weight persecución of it y all. oposición sin colapsar. The church is not a mere human Pero la iglesia institution. no es una mera institución It humana. is regarded as failure in the Lo eyes que of the se world. considera fracaso ante los God ojos del works for mundo, the good for Dios those who love him and who keep his saca el commandments. bien de ello para aquellos que lo aman y cumplen sus At the beginning mandamientos. of the book of Acts, Al comienzo de the los Lord Hechos de los tells his Apóstoles, disciples el that Señor they le will dice a sus be his discípulos witnesses que in Jerusalem, serán sus testigos Judea, en Jerusalén, en Judea, and to en the ends of the earth. Samaria y en los confines del He mundo. did not specify exactly No when it would especifica happen, exactamente but cómo simply told sucedería, that it would sino happen. que dice sencillamente que habría de suceder. And while this severe persecution Y mientras que esta severa fractures persecución fractura a la comunidad cristiana en Jerusalén, initiates a dispersion of Christians inicia to una other dispersión de Jesus cristianos a otras predicted áreas, that his donde Jesús disciples había predicho would be que his sus witnesses. discípulos serían sus testigos, Samaria. incluyendo Samaria.
Again, this dispersion of Christians Una vez más, esta dispersión de los cristianos parecería ser un fracaso ante los ojos del mundo. Ninguna comunidad puede sobrevivir largo tiempo sin algo que les dé cohesión. Sin embargo, la iglesia es una institución singular en que le ha sido encomendada el don del Espíritu Santo, que es el principio de la unidad entre todos los cristianos. Donde sea que los cristianos están dispersos, ya sea dentro de su propia tierra o en naciones extranjeras, lleven en sus corazones la fuente de unidad. in the church, in one mind and heart. En la iglesia, en una solamente corazón, o sea, el don del Espíritu Christ Santo. himself had alluded Cristo mismo había aludido a esta dispersión de los cristianos entre las naciones cuando habló de la parábola del sembrador. who sows his seed Es el sembrador quien siembra su semilla en todo lugar, ya sea sobre la senda o el camino pedregoso o espinoso o en terreno fértil. El Señor es bondadoso y generoso con la semilla que siembra entre las naciones, para que sus discípulos den testimonio de Él en todo lugar. E incluso los documentos de la iglesia primitiva, conocidos como el Didache, en su enseñanza sobre la Eucaristía, alude a esta dispersión de los cristianos en todo lugar. Didache, también conocido como la enseñanza del Señor a través de los 12 apóstoles a las naciones, dice lo siguiente acerca de la Eucaristía. Ahora, con respecto a la Eucaristía, den gracias primero que nada. Primero, el cáliz. Te damos gracias, Padre, por la santa vid de David, tu siervo, a quien diste a conocer a través de Jesucristo, tu siervo. De él sea la gloria para siempre. Y con respecto al pan partido, te damos gracias, Padre, por la vida y conocimiento que nos das a conocer a través de Jesucristo, tu Hijo. A ti sea la gloria para siempre. Incluso cuando este pan partido se dispersa en las colinas, se une y se vuelve uno solo, de manera que tu iglesia se congregue de los confines del mundo a tu reino. Pues tuya es la gloria, el poder, por Jesucristo, por toda la eternidad. Así pues volvemos a la Sagrada Eucaristía. Es en y a través de la Sagrada Eucaristía que se confecciona a través de la acción del Espíritu Santo, que la iglesia se dispersa entre las naciones y se reúne una vez más para dar gracias a Dios y participar del único pan de vida que ha sido partido. La iglesia, que es perseguida en diferentes partes del mundo, nunca está condenada a sufrir sola. Donde sea que sufra un solo miembro de la iglesia, especialmente por su testimonio de Cristo, todos los miembros de la iglesia sufren, así como todos los miembros de Cristo comparten en la alegría de todos los miembros de la iglesia. Es en la Sagrada Eucaristía que nuestros sufrimientos se unen al sufrimiento de Cristo y son transformados a través de su ofrenda de sacrificio. Nuestros propios sacrificios y ofrendas llegan a su pleno poder y potencial solamente cuando se unen con el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando la iglesia dispersa en el mundo, se reúne para celebrar la Sagrada Eucaristía en las iglesias locales y parroquias. No es solamente la iglesia en su área específica donde está presente, sino más bien toda la iglesia universal está presente en el cielo, la tierra y el purgatorio. Puede que no todos estemos físicamente presentes en toda liturgia en el mundo, pero todos estamos presentes en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo está presente, ahí encontramos la iglesia. E incluso si los cristianos se deben encontrar dispersos e aislados unos de otros, nunca están aislados de la iglesia. Como templos del Espíritu Santo desde el bautismo, llevamos la comunión de la iglesia con nosotros en nuestros corazones, mentes y almas. E incluso en la soledad, en las partes más remotas del mundo, donde los cristianos parecen estar abandonados, nunca están realmente abandonados, siempre que perseveren en la fe, esperanza y caridad. En la unidad del Espíritu Santo disfrutamos una gran bendición de unidad unos con otros en Cristo, al apoyarnos unos a otros con nuestras oraciones y buenas obras, hasta que un día estemos plenamente reunidos en el reino de nuestro Padre Celestial.